Buenos días, hermanos. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los haya bendecido esta semana que pasó y que nos proteja y nos cuide esta semana que empezamos. Vamos a inclinar nuestros rostros para dirigirnos a nuestro Señor, para que Él nos hable a través de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que permites de poder escudriñar tus escrituras. Te pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo, como nos prometiste que Él hablará a nuestros corazones a través de tu palabra. Te pido, Señor, que también me libres del error y pueda, Señor, guiar mis palabras, mis pensamientos, para poder hablar solamente tu palabra, tu voluntad, Padre, que es santa. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy hermanos, yo siempre que llega domingo digo, al fin llegó domingo, porque es un día de nuestro Señor. Es un día en el cual el cristiano se siente muy bien. ¿Por qué? Porque va a ir a su iglesia. Al menos eso pasa conmigo. Y agradezco a Dios, siempre digo que es un honor poder hablar a su nombre, ¿no? Y para lo cual también le pido al Señor que guarde vuestros pensamientos, vuestra atención, para que también les hable a ustedes, así como me habló a mí. Entonces les invito a abrir en este espíritu vuestras Biblias, en Daniel capítulo 9. Abrimos nuestras Biblias en Daniel capítulo 9, voy a predicar en la nueva versión internacional. Creo que se está haciendo mi versión favorita. Hay 10 Biblias de apoyo para la iglesia Reina Valera. Hay 10 Biblias de Dios habla hoy, creo, o lenguaje actualizado. Y van a comprar 10 Biblias NBI para que también podamos aprovechar nosotros para poder seguir la prédica. Más bien me gustaría que levanten la mano aquellos que tienen NBI ahorita, van a seguir la prédica con NBI. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eduardo está durmiendo, también tiene NBI, ¿no? Entonces somos pocos, ¿no? Somos pocos los que tenemos NBI y vamos a seguir la lectura de la palabra del Señor. Ya la leyó el pastor Abel y comenzaré la prédica, siendo las 10:30 de la mañana. Otra vez levanten la mano los que leyeron la Biblia esta semana. Pero sincero, a Dios está viendo. Menos de la mitad. No se preocupen, ahora vamos a leer un montón la Biblia, ¿ya? Entonces les pido que abran su Biblia y comiencen a seguir la prédica del Señor. El Señor nos va a predicar a través de su palabra. Y el capítulo 9 empieza así. Dice: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Acá está hablando de un rey, Darío. ¿Se acuerdan quién era el primer rey que extraditó al pueblo de Israel? ¿Cómo se llamaba? Un nombre difícil, ¿no? Que es difícil de pronunciar. Nabucodonosor, ¿no? Y después de Nabucodonosor murió, ¿y quién lo sucedió? Su hijo. ¿Cómo se llamaba? Belsasar, ¿no? Y después de Belsasar lo asesinaron, y de ahí vino ¿quién? Darío. Y es el primer año del reinado de Darío. Y se dieron cuenta que el capítulo 8 y el 7 que antecedieron al 9, dice el 7:1 dice: en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, ¿no? O sea, esto sucedió con Belsasar. Y si van al 6 que prediqué también, el anterior al 7, dice: para el control, 6:1, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas. Darío. Y después Belsasar. ¿Pero quién fue antes? Belsasar. Y sin embargo el 6 está antes que el 7. Y dice Darío. Entonces, este capítulo 6, como ya lo dije la anterior prédica, cuando prediqué hace 4 domingos el capítulo 6, cuando lo echaron a Daniel al foso de los leones, que es el 6, ¿no? Pertenece al 9.
¿no? Y el 7 y el 8 es antes que el 6. El contexto del 9 es prácticamente el 6. O sea, para entender, cuando estos 120 sátrapas que fueron elegidos por Darío, un rey sabio, porque para administrar su territorio, que era muy amplio, nombró 120 sátrapas o 120 gobernadores. Y ustedes saben, como prediqué también, los gobernadores aquí en el Perú y en todo sitio siempre van a hacer uso de su poder, ya sea para obtener beneficios económicos o de repente beneficios de poder, simplemente políticos. Y acá también. Acá posiblemente querían obtener beneficios económicos de esos puestos que tenían. Pero Darío sabio, encima de estos 120 sátrapas, nombró 3 administradores. Y vio que dentro de esos 3 administradores, el tipo más honesto, el tipo que no se le podía romper la mano, era justamente Daniel. Y estos 120 sátrapas, con estos 2 administradores, vieron esto, y ahí en el 6, dice en el capítulo 6, versículo 4, dice: lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. 5. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Y lo vieron al hombre orar, ¿no? Ahí viene el contexto de la oración de Daniel, ¿no? En este contexto. Entonces estos 120 sátrapas con estos 2 administradores planificaron una trampa para Darío, que era amigo de Daniel, no el rey, lo consideraba mucho a Daniel por sus características. Entonces le hicieron una trampa al rey y le dijeron, como dice en el versículo siguiente, dice que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. ¿Y qué pasó? El 9, el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. 10, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar. La pregunta es, y la hice en la anterior prédica, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Hubieras dejado de orar 30 días o por lo menos hubieras cerrado las ventanas para que no te vean? ¿No? Yo hubiera hecho lo segundo, honestamente. Pero el evento que vivía Daniel era muy especial y eso se trata esta prédica, de eso se trata. Del evento especial que le llevó a Daniel posiblemente a abrir sus ventanas, dirigirse al templo de Jerusalén y derramarse en una oración a Jehová. Ese es el contexto, esa es la unión del capítulo 6 que vendría a ser parte del 9, ¿no? Y así es que pasemos ahora sí con esta comprensión al capítulo 9. En ese contexto dice que corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de la Escritura, logré entender, dice Daniel. ¿Saben? Un creyente no debe estar contento con leer la Biblia. Un creyente debe anhelar, entender lo que lee la Biblia. Y para esto es necesario, ¿no?, el estudio. Para esto es necesario un grupo, pertenecer a un grupo de estudio bíblico. Esto hacemos los jueves, hacemos los viernes, ¿no?, y también hacemos en predicadores los domingos. Tenemos que pertenecer a un grupo de estudio bíblico. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no solamente quiere leer la Biblia, sino quiere entenderla. Y eso es lo que Daniel dice, ¿no? Logré entender ese pasaje de las Escrituras, logré, dice. Si nosotros vamos al capítulo 7, versículo 15, luego de que Daniel recibió esa visión de estas 4 grandes bestias, monstruos que salieron del mar,
y ese hijo de hombre que descendía del cielo, a cual toda la tierra lo adoró. En el 15 dice: yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Y esta fue su interpretación. Esa debe ser nuestra actitud. Preguntarle a Dios luego de que leemos la Biblia: Dios, ¿qué me estás diciendo a mí con esto? ¿Qué cosa me hablas? Y en el versículo 8, ¿no? Capítulo 8, versículo 15, igual. Luego de que Daniel tuvo esa visión de ese carnero de 2 cuernos, que era el imperio medio-persa, que lo explicó muy bien el pastor Abel el domingo pasado, ¿no? Y ese macho cabrío de un solo cuerno, que fue Alejandro Magno el Grande, ¿no? Pues también de estas visiones, en el versículo 15, mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. ¿Quién tiene apariencia humana, pero es Dios? Cristo. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba: Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Dios, Cristo, mandó su ángel Gabriel para que le explicara a Daniel, porque él anhelaba entender la visión. Igual, el Señor Jesucristo nos mandó el Espíritu Santo para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Dice: toda la Escritura se discierne a través del Espíritu Santo. La carne no puede discernir lo espiritual. Entonces lo espiritual se discierne con lo espiritual. Tenemos el Espíritu de Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios, no vas a entender absolutamente nada. Ni Dios no te va a hablar nunca a través de su palabra. Y dice que Daniel logró entender este pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. O sea, Daniel entendió, según los comentarios, él leyó posiblemente esto de los 70 años en el capítulo 25 de Jeremías. En ese tiempo no habían pues capítulos, ni versículos, ni había Biblia. Habían rollos, los rollos de un profeta, ¿no? Que posiblemente estaba en Egipto y posiblemente ahí murió, Jeremías, ¿no? Jeremías escribió obviamente este capítulo 25. Y si vamos al capítulo 25 de Jeremías, que es el capítulo que leyó, obviamente en el que se basa la reflexión y a través del cual Dios le habló a Daniel, y Dios también nos habla y nos puede hablar a nosotros a través de este capítulo, excepto a los que están dormidos. Dice así, capítulo 25, esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año 4 del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, durante el año 1 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, ¿se acuerdan de Josías? Era el rey, ¿no?, que fue en apoyo obviamente a los caldeos, fue a ponerse en medio del camino de Necao, del faraón, y el faraón lo mató. Pero este Josías fue el que cuando mandó a reestructurar el templo del Señor, a arreglarlo, no a reestructurarlo, pues su sacerdote encontró los rollos, la ley, y le llevó a Josías, y Josías mandó a una profetisa a que dijera cómo está Dios, porque definitivamente esto dice cómo debemos ser nosotros, y no estamos siendo como él dice. Y la profetisa le dijo que la ira de Dios está sobre Judá. Y ahí él hizo una gran reforma espiritual religiosa en Judá y en Jerusalén. Destruyó altares, ¿no? Destruyó ídolos, una gran reforma, pero lamentablemente murió. Y él más o menos es del año 630 en el cual Jeremías comienza a profetizar al pueblo de Judá.
Y se refiere a esto, ¿no? Este capítulo 5, dice el versículo 2, el profeta Jeremías, y esto estaba obviamente leyendo Daniel, ¿no? Y es al que se refiere Daniel. El profeta Jeremías le dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy. Y conste que ya han pasado 23 años. El Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Jeremías comenzaba a profetizar y a decir la voluntad de Dios para el pueblo de Judá, pero el pueblo de Judá no hacía caso. Eran 23 años que estaba diciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios predecía para el pueblo, lo que quería para el pueblo? Pero el pueblo no hacía caso. 23 años. Si nosotros vamos a Jeremías también, al capítulo 32, la pregunta es: ¿qué cosa hacía el pueblo de Judá que era tan grave? ¿Qué cosa hacía el pueblo de Judá y también el pueblo de Israel? Capítulo 32, versículo 31, dice: desde el día en que construyeron esta ciudad, se refiere a Judá, Jerusalén, hasta hoy ella ha sido para mí motivo de ira y de furor. Por eso la quitaré de mi presencia, por todo el mal que han cometido los pueblos de Israel y de Judá. Ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, todos los habitantes de Judá y Jerusalén, ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la espalda. Y aunque una y otra vez les enseñaba, no escuchaban ni aceptaban corrección. 34. Colocaban sus ídolos abominables en la casa que lleva mi nombre, y así la profanaban. También construían altares a Baal en el valle de Ben-Hinnom, para pasar por el fuego a sus hijos e hijas en sacrificio a Moloch, cosa detestable que yo no les había ordenado y que ni siquiera se me había ocurrido. De este modo hacían pecar a Judá. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de esta ciudad que según ustedes caerá en manos del rey de Babilonia por la espada, el hambre y la pestilencia. Eso estaba pasando en Judá, exactamente eso. Ellos estaban adorando a otros dioses. No solamente estaban adorando a otros dioses, sino inclusive habían llegado al extremo del sacrificio humano. Había un dios Moloch, que ese dios era representado por una estatua de hierro con los brazos así, y tenía por dentro un espacio, un agujero, o sea que era un casco de hierro. Y este dios Moloch le ponían leña en la parte posterior y se ponía al rojo vivo, y ahí ponían a sus hijos en sacrificio al dios Moloch. Llegaron a ese extremo del sacrificio humano. Dios dice: nunca lo he pedido. Ustedes están destruyendo, acabando a mis hijos, decía. Vemos sacrificios humanos a lo largo de toda la historia de la humanidad en diferentes culturas, hablando nomás de Latinoamérica, la cultura maya. Le sacaban el corazón latiendo a la persona. Entonces, pero Dios, como es Dios, Él sabe, independientemente del tiempo, porque la cultura, se podría decir, maya, es posterior a esta cultura. Y acá Dios ya decía: yo no quiero sacrificio humano. Llegaron a ese extremo. Cometieron idolatría, se podría decir, extrema. Y la idolatría es una sola, no hay extremos. Basta que tú prefieras ganar un dinero deshonesto, tu Dios es el dinero. Basta que tú seas infiel a tu pareja, tu Dios es el sexo. Basta que tú humilles a una persona por cuestión de tu orgullo, tu Dios es tu ego. Estás cometiendo idolatría. Estamos cometiendo idolatría. Entonces, y esto Dios le dice: están fornicando con un ídolo. Significa que ustedes se están uniendo, se están haciendo un solo cuerpo con ese ídolo. Si tú por ganar un dinero deshonesto lo haces, te estás uniendo a ese ídolo, te estás haciendo uno solo, estás idolatrando el dinero. Entonces eso estaba haciendo el pueblo de Israel, estaba uniéndose a ídolos y siguiendo los mandatos de esos ídolos que no eran para nada buenos.
Y eso estaba haciendo el pueblo de Israel. Y Jeremías 23 años les estaba diciendo de su maldad, pero ellos no hacían caso. Es como si dijeras en el Perú a todos los, como bien oró el pastor, por el presidente, por los congresistas, por los gobernadores, por los alcaldes: oye, deja de robar el dinero del pueblo. ¿Qué van a hacer? ¿Lo harán? ¿Cuántos años lleva el Perú de vida republicana? 200 años. Y 200 años que roban. ¿Lo dejarán de hacer? 23 años estaba diciendo Jeremías: dejen de hacer lo malo. Dejen de fornicar con los ídolos, con los dioses paganos. No lo hacían. Y entonces regresemos a Jeremías, capítulo 25, versículo 4. Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas. O sea, no solo fue Jeremías. Pero ustedes no lo han escuchado ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban: dejen ya su mal camino y sus malas acciones. Así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos. No me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. La pregunta es, siempre digo, ¿se han dado cuenta? La pregunta es, porque yo me hago siempre la pregunta cuando estudio la Biblia: ¿qué cosa le irrita a Dios? ¿Qué le irrita a Dios? Y para eso, vayamos, es importante saber, porque Josías se dio cuenta que tenían un Dios airado, irritado contra Israel, se dio cuenta, por eso es que hizo la reforma. Y nosotros nunca vamos a poder reformar nuestras vidas si no entendemos por qué Dios se irrita, qué le desagrada de sobremanera a Dios. Y esa palabra dice: las obras de su mano me irritan. Para entender esto, vayamos al capítulo 16 de Ezequiel. Ahora, seguramente Daniel también conoció a Ezequiel, ¿no? No lo he encontrado en comentaristas, pero los comentaristas dicen que Ezequiel también fue extraditado y fue parte de los 10,000 que fueron extraditados, y ahí también Daniel. Y Ezequiel no llevó una vida escondida cuando estuvo en el imperio caldeo, o sea, en Babilonia, sino él hizo campaña religiosa, porque había libertad de culto ahí, y él era profeta, Ezequiel, y él profetizó en Babilonia. Él profetizó al pueblo de Judá. Obviamente los profetas no hablaban a los paganos o incrédulos, como se les llamaba en ese tiempo. Ahora no, ahora se les llama del mundo. Entonces comenzó a hablar, a profetizar Ezequiel, y ahí estaba Daniel. Seguramente lo escuchó. ¿Y qué decía este profeta? Capítulo 16 de Ezequiel decía: el Señor me dirigió la palabra. O sea, el Señor me habló, decía Ezequiel. Hijo de hombre, échale en cara a Jerusalén sus prácticas repugnantes. Adviértele que así dice el Señor omnipotente: Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento, tu padre era amorreo y tu madre hitita. ¿Qué le está diciendo? Sabes, Jerusalén, yo cuando te dije, cuando entres a esta tierra prometida, no te juntes con el amorreo, no hagas cuerpo con el hitita, no hagas generación con estos pueblos, porque tienen ídolos, porque son paganos, o sea, pagan a otros dioses que no soy yo. Y si tú te unes a ellos, así como Salomón hizo, Salomón tuvo muchas concubinas, no sé si 300 o 3,000, no creo 3,000, pastor, ¿no? 3,000, no. 300 concubinas tenía, y esas concubinas eran de diferentes descendencias, no eran del pueblo. Entonces, como se unió a ellas, Salomón comenzó a adorar a sus dioses. Y por eso hizo eso el pueblo también. Y por eso dice acá, Ezequiel le dice que tu padre era amorreo y tu madre hitita. O sea, te uniste. Es como cuando tú te unes en yugo desigual. Ese ejemplo que un pastor me dio cuando una vez le preguntaron al pastor que se iba a casar con uno que es incrédulo, no es creyente, le dijo
Perfecto, sí, puedes casarte. Pero súbete a una mesa. Y ahora de la mesa trata de hacer subir a tu pareja que no es creyente. Porque ambos se van a tirar, ella te va a tirar al mundo o él, y tú le vas a tirar a la iglesia. ¿Quién crees que va a ganar? ¿El que está abajo y te tira hacia abajo o el que está arriba para que lo subas arriba? Solo piensa eso. Y eso es lo que hizo el pueblo de Dios. Se unió con gente pagana, con gente que no amaba a Dios ni lo conocía. ¿Y qué pasó? Dice que, miren, esta analogía es tan hermosa. Dice el capítulo 16:4 de Ezequiel 4, el día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical. Mira, ni siquiera le atendieron de nacimiento a Israel. Israel fue sacado de una esclavitud terrible. Prácticamente ahí eran tratados como animales, o peor que animales. Un esclavo era peor que un animal. Y así Dios encontró a Israel en ese tiempo. El día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti ni te mostró compasión, brindándote estos cuidados. Y esto nos recuerda también cómo mataban y destruían a los hijos varones del pueblo de Israel. Al contrario, el día en que naciste te arrojaron al campo como un objeto despreciable. 6. Pasé junto a ti, Dios, y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo. Crece como planta silvestre primero. Tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer. Mire, ya la analogía torna a una mujer que prefigura la iglesia. Y se formaron tus senos y te brotó el vello. Esto significa, y era fructífera. Pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré, estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez. Me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía, lo afirma el Señor omnipotente. Es cuando Dios acompañó a su pueblo a través del desierto, lo protegió, lo cuidó, les dio el sustento. Dice que la ropa misma no se gastaba, las sandalias caminaban y no se acababan. El alimento caía del cielo. Dice el 9, te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Esto ya habla cuando Israel se hizo una nación poderosa. Entró a la tierra prometida y con Saúl y luego con David se hizo una nación fuerte, poderosa, linda. Construyó una ciudad amurallada, Jerusalén, increíble, que hasta ahora la podemos disfrutar. Y un templo espectacular, Salomón. Y a esto se refiere cuando dice, te adorné con joyas, te puse pulseras, collares, aretes, un anillo en la nariz, una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino fino, de seda, de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo y con miel, porque decía, yo les llevaré a la tierra donde fluye leche y miel. Llegaste a ser muy hermosa, te sobraban cualidades para ser reina. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones. Pues yo te adorné con mi esplendor, lo afirma el Señor omnipotente. Antes, cuando había un compromiso, ¿no?, era prácticamente un matrimonio de un hombre con una mujer, era un matrimonio, ¿no? Se constituía como un matrimonio hasta que se consume y la mujer vaya a vivir con el varón. Esto significaba ya el matrimonio. Entonces Israel estaba comprometida con Dios. Dios la había salvado, Dios la había tomado, Dios la había enriquecido, Dios la había adornado. Era su novia. Y dice acá por eso, tenías cualidades para ser reina, para ser no mi novia, sino mi esposa. Y el matrimonio es después, en la segunda venida de Cristo. Vamos a ser esposa de Cristo, la iglesia va a ser esposa de Cristo. Una unión perfecta, eterna, para siempre. Y eso es lo que esperamos. Y dice, te sobraban cualidades para ser reina, tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones.
pues yo te adorné con mi esplendor. Lo afirma el Señor omnipotente. 15. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama te prostituiste. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba. Con tus mismos vestidos te hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores y ahí te prostituiste, algo nunca visto. Con las joyas de oro y plata que yo te había obsequiado, hiciste imágenes masculinas y con ellas prostituiste ofreciéndoles culto. Les pusiste tus vestidos bordados y ofreciste mi aceite y mi perfume como ofrenda de olor fragante. La presentaste el alimento que yo te había dado, el mejor trigo, el mejor aceite de oliva, la miel, lo afirma el Señor omnipotente. Tomaste también a los hijos y a las hijas que tuviste conmigo y los sacrificaste como alimento a esas imágenes, acá está el dios Moloc. ¿No te bastaron tus prostituciones? Inmolaste a mis hijos y los pasaste por fuego como ofrenda en honor a esos ídolos. En todas tus repugnantes prácticas y prostituciones no te acordaste de los días de tu infancia, cuando estabas completamente desnuda y te revolcabas en tu propia sangre. Eso es lo que le irrita a Dios. La idolatría. Que te unas a otra cosa que no sea Él. Cuando un domingo tú haces cualquier otra cosa y postergas este momento, estás idolatrando. Y eso le irrita a Dios. En esa comprensión regresemos al capítulo 25 de Jeremías. Les voy a hacer leer bastante la palabra porque es un tema creo que importante. Tiene que ver con la penitencia, el arrepentimiento, el perdón y la justicia de Dios. Son bastantes temas. Entonces el capítulo 25 dice el 7. Seguimos. Pero ustedes no me obedecieron, dice. Jeremías está escribiendo y esto también leyó Daniel. Pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Por eso así dice el Señor Todopoderoso, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte, y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes, contra las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla, de eterna desolación, afirma el Señor. Haré que desaparezcan de entre los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz y la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se haya cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua. No queda nada de Babilonia. Quedan de muchas culturas. Ya de los jardines colgantes los tenemos por referencia, pero no queda nada de Babilonia. Queda de Egipto, queda del incanato, queda de muchas otras culturas. De Babilonia, nada. Y es lo que hizo Dios. Prometió y lo cumplió. Entonces, Daniel entendió todo esto. ¿Y ahí ustedes creen que iba a cerrar su ventana para dirigirse a Dios? No, abrió su ventana. A pesar del edicto que lo iban a echar a los leones, abrió su ventana y se dirigió a Dios. Y ahí viene la oración de Daniel. Que con esta introducción que ha sido un poco larga, disculpen, recién vamos a entender el sentimiento del profeta Daniel cuando se dirigió a Dios, abriendo sus ventanas. Y dice así, 3, entonces, ya de nuestro texto, capítulo 9, versículo 3, dice así, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Eso era un sentimiento de dolor, cuando se echaban cenizas, rompían su ropa, ayunaban, era un sentimiento de mucho dolor. Esta fue la oración y confesión que le hice.
Señor Dios grande y terrible. Y acá viene el tríptico, ¿no? El tríptico que cada uno tiene, se darán cuenta que no tiene 3 partes, sino tiene 10. O sea, acá nos vamos a quedar 2 horas, hermanos. No, mentira, será una media horita más. Entonces dice Dios, el primer punto, cuando uno ora tiene que saber que se está dirigiendo a un Dios grande y terrible. Es lo primero que tienes que saber cuando tú te diriges a Dios, que tú te estás dirigiendo a un Dios grande y terrible, es temible. Si no, mira el Antiguo Testamento, pues. Mira cómo vivió Daniel y todo el pueblo. Mira cómo vivió Israel en Egipto. Es temible. Y Proverbios dice, la sabiduría empieza en el temor. ¿A quién? A Dios. Ahí empieza uno a ser sabio, cuando uno comienza a temer a Dios. ¿Por qué? Porque te libra del mal. El que no tiene a Dios no teme nada, entonces hace lo que le venga en gana o lo que le diga su corazón, su inteligencia, su cálculo. Y finalmente sucede todo lo que sucede. Y de paso pagamos nosotros. Y si ese sin Dios está en una posición de autoridad y tiene oportunidad de, ¿lo hará o no lo hará? No tiene a Dios, no teme a Dios. Entonces dice, Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Entonces, segunda característica, cuando uno ora, es Dios es fiel y cumple su pacto. Dios es fiel, Él va a cumplir. El problema es, como dice acá, pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Ahí ya estamos en problemas. La pregunta es, levanten la mano aquel que obedece todos los mandamientos de Dios. Dios cumple su pacto, pero con los que le aman y obedecen sus mandamientos. Palabra dura, ¿no? Pero ¿qué más? No termina ahí. Y ahí dice Daniel, hemos pecado y he hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Punto 3. Cuando ores a Dios, somos pecadores, malvados y rebeldes. ¿Saben? La salvación de Dios viene cuando tú entiendes que es un Dios justo y que tú eres pecador, pero que es un Dios también, como vamos a ver más adelante, mejor no les adelanto, pero esos 2 aspectos es importante, ¿no? Entender. ¿Qué más dice el versículo 6? No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. 4, como dicen vuestros trípticos, Dios es justo. Dice que no dará por inocente al malvado. No, de ninguna manera, porque es justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado, por haberte sido infieles. Imagínense uno caminando en los países que han sido dispersados al norte, en Asiria, en los caldeos, ¿no? Babilonia, hombres que decían que su Dios es el Dios más poderoso de todos, que los sacó de Egipto. ¿Qué sentirían ellos al ser esclavos o subyugados? Vergüenza. Oye, ¿no decías que tu Dios era todopoderoso? Y eso es el punto 5. Somos motivo de vergüenza cuando pecamos. 8. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Y el 9 es hermoso, pero aún cuando nos hemos rebelado contra ti, Dios justo, tú, Señor nuestro,
eres un Dios compasivo y perdonador. Tú eres compasivo y perdonador. Vayamos en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Pedro se le acercó, Pedro, el que lo traicionó, después vamos a ver también eso. Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Porque la ley decía 7, pues, ¿no? No, el Señor Jesucristo, que es Dios. Lo que tú ves en el Señor Jesucristo es el carácter de Dios. No, te digo que hasta 7 veces, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Ese es el Espíritu de Dios. Te va a perdonar siempre, siempre, no lo dudes. No dudes que si Dios me perdonará. A veces, cuando nuestro pecado es grave, nos pasa esa duda por la cabeza y a veces nos sentimos culpables, inclusive después de habernos arrodillado y pedido perdón a Dios. Pero ¿hasta cuántas veces dice Dios que Él perdona? Y tú debes hacer lo mismo, porque la oración que dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y cómo debemos perdonar a los que nos ofenden? Dice el Señor Jesús, 70 veces 7. Lo necesario, lo perfecto. Y Él nos perdona lo necesario, lo perfecto. Porque nos pide eso. Es un Dios perdonador, compasivo. Otra característica de Dios en la oración de Daniel, miren cuánto conocía Daniel a Dios. Y en su oración lo manifiesta. Y nos los está diciendo a nosotros. 10. Entonces, el punto 6, Dios es compasivo y perdonador, versículo 9. Todo está en vuestro tríptico, ¿no? De ahí el 7, dice, los pecados tienen consecuencias. Ya, Dios te va a perdonar todo, lo que tú quieras, hermanito, como dicen. Te va a perdonar, pídele y te va a perdonar, pero sí, una cosa, tu pecado tiene consecuencias. Y eso es lo que pasó. Dice, Señor nuestro, Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes. A pesar de que es un Dios compasivo y perdonador, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos ha sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo sucedido en Jerusalén. Pero a pesar de eso, Dios perdona. Pero el pecado tiene consecuencias. Y ahí viene el 13. Señor y Dios, todo este desastre que ha venido sobre nosotros. Así es cuando pecamos. Todo este desastre que ha venido, Señor. Tal como está escrito en la ley de Moisés. Y ni aún así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. 15. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso, como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo. 16. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por nuestra iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuanto nos rodean. 17. Y ahora Dios, Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Mira con amor a tu santuario.
mira con amor a tu templo. La pregunta es, ¿por qué Dios mira con amor a su santuario, al templo? ¿Por qué todos oraban donde estén mirando el templo, la dirección donde estaba el templo? Porque ahí estaba la presencia de Dios, la casa de Dios. ¿Quién no ama su casa? La única casa de Dios, porque cuando a Dios le hacían imágenes, odiaba esas cosas. Yo soy un Dios celoso, dice, no te inclinarás frente a esas imágenes. Pero sí amaba su casa, porque eso prefiguraba el templo, ¿a qué cosa? A su iglesia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos, esto no es iglesia por la estructura y porque en la puerta dice iglesia presbiteriana, Jesucristo. No, no es iglesia por eso. Es iglesia porque estamos nosotros acá. Es iglesia porque Dios vive en cada uno de nosotros. Por eso cuando hay una asamblea y vota la iglesia, ¿quién podría decir algo en contra? Es la manifestación de Dios. Nosotros somos su iglesia. Y Cristo murió por su iglesia, porque Cristo ama a su iglesia. Y por eso dice, haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Para entender esto, de repente una ilustración es esta. Cuando el apóstol Pablo en Efesios compara, ¿no? Cuando da recomendaciones a los esposos para que amen a sus esposas, dice así: esposos, en capítulo 5, versículo 25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y se entregó por ella, muerte de cruz, para hacerla santa. Dios ama a su iglesia. En otras palabras, como dice Juan, es el versículo creo más conocido de nosotros los cristianos, ¿no? En Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a esto es a lo que apela Daniel cuando ora: hazlo por tu santuario. Está desolado. Y dice 18, préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Punto 9, Dios es misericordioso. Esto viene de dos vocablos, miseria y cordia. Dice que Dios pasa nuestra miseria por su corazón. No pasa por su cabeza, su pensamiento, pasa por su corazón, nuestras miserias. Entonces, Daniel no está apelando por la justicia porque sabe que somos pecadores, sino está apelando a la misericordia de Dios. Y dice en el 19, Señor, escúchanos, Señor, perdónanos, Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre esta ciudad y sobre este pueblo. Esto estaba sucediendo el año 69. El año 69 me refiero de extradición. Estamos hablando del 538, 537. Cuando al siguiente año el pueblo fue liberado y regresaron a la tierra prometida. Y para terminar, aplicar y concluir, me gustaría que vayamos todos al Nuevo Testamento y nos confronte la palabra con toda esta prédica, así como lo hizo conmigo. El capítulo 14 de Juan. El próximo año vamos a predicar un evangelio, nos vamos a poner de acuerdo con consistorio y con predicadores qué evangelio va a ser, pero estamos pensando en un evangelio, uno de los 4. Y este evangelio tan hermoso de Juan dice así:
en el capítulo 14, el Señor Jesucristo, cuando promete el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo dice, ustedes les voy a mandar un consolador. Ustedes van a ser mi iglesia. Ustedes van a ser mi novia. Yo voy a venir por ustedes y voy a tomarlas a ustedes. En esa promesa, cuando va a prometer el Señor el Espíritu Santo, dice en el 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. 23. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mi palabra. Por eso las palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. El asunto no es si Dios nos ama, porque Él es Dios amoroso. El asunto es si nosotros amamos a Dios, si nosotros le correspondemos. Ya hemos visto la historia de Israel y de Judá. No correspondieron a Dios. Él los amó, los cuidó, los protegió, pero ellos les fueron infieles. Por eso acá el asunto no es si Dios te ama, porque Dios es amor. Dios no ama, Dios es amor. Es su carácter, su esencia. El asunto es si nosotros amamos a Dios. Y seguramente fue confrontado Pedro cuando negó al Señor Jesucristo. Y le dijo, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y seguramente cuando Pedro escuchó el gallo, y lo dice los evangelios, y había negado por 3ª vez al Señor Jesucristo, dice que se entristeció, lloró, y al final de Juan, mejor vayamos, para entender esto, al final de Juan, con esto termino. El último capítulo de Juan es hermoso. Dice que cuando el Señor Jesucristo había resucitado, dice que Simón Pedro estaba con Tomás, ¿no? Estaba con Natanael, ese Natanael, el verdadero israelita que le llamó el Señor Jesús, ¿no? Y cuando este Natanael, recuerdan que le dijo, pero, o sea, ¿quién es él? Y dijo, yo te vi cuando tú orabas debajo de la higuera. O sea, él estaba orando Natanael a Dios y dice Jesús, yo te vi. En otras palabras, me estabas orando a mí, ¿no? Y ahí es Natanael se arrodilló, ¿no? Estaba pescando Pedro con él, ¿no? Y también con Tomás, ¿no? Y también los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Y dice Pedro, me voy a pescar, ¿no? Y dice que al despuntar el alba se hizo presente Jesús en la orilla, pero sin embargo no podían pescar, no había peces. Y dice que el Señor Jesús le dijo que tire al otro lado sus redes. Y dice, pescaron tanto, y de ahí todavía el Señor Jesús, cuando traen el pescado, les cocina. Y es Cristo resucitado. Les cocina y les da a desayunar. Y dice el 12, vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿quién eres tú? Menos Pedro, pues, si lo había negado. Estaba con la conciencia de repente, ¿no? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que todos estos? Esa es la pregunta que Dios nos hace. ¿No es el asunto que Dios me amas? No, Él te pregunta, me pregunta. Le preguntó a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, cuida mi iglesia, porque yo amo a mi iglesia. Haz algo por mi iglesia, trabaja por mi iglesia. Pero no era suficiente esto, porque le dijo Jesús y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Y es una pregunta un poco, ¿no? O sea, para nosotros, cuando alguien dice te amo, pueden ser solo palabras o no. Hay muchos que se dicen esposos te amo, y a la vuelta se están divorciando. No, de repente se están siendo infieles. O de repente amigos que dicen te amo, pero no le es leal al amigo. Pero el Señor insiste. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando era más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Esto le dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto le dijo, sígueme. ¿Sabes cómo uno sabe si está amando a Dios? Es cuando sabe que está siguiendo a Cristo. Ahí entiendes que lo amas o no lo amas. Cuando estás siguiendo a Cristo. Y es el versículo que puse en el tríptico, ¿no? Que dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. La pregunta en concreto que nos hacemos es, ¿amamos a Dios? Y si amas, ¿lo estás siguiendo? ¿Estás siguiendo sus pasos? ¿Estás conociendo a Cristo a través de la palabra? ¿Estás entendiendo la palabra de Dios y estás siguiendo a Cristo? Que el Señor permita que la respuesta siempre sea así y que el Señor nos bendiga esta mañana.